Padre, gracias por amarnos, por escogernos, por hablarnos, por tu palabra, Señor, que es nuestra luz. Queremos pedirte para que nos ilumine el camino, sepamos por dónde ir como tus discípulos y aprendamos más de ti y conocerte también, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu haga su obra mientras nosotros estudiamos tu palabra, mientras te conocemos a través de ella. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace 15 días estábamos viendo una sección en donde Jesús nos enseña a guardarnos de la hipocresía, ¿verdad? No tener temor del hombre, sino más bien tener temor del Señor, es decir, reverencia hacia Dios, porque esto nos lleva a vivir una vida íntegra en lo oculto, en lo personal. Pero también la semana anterior vimos cómo Jesús enseña a sus discípulos a guardarse de la avaricia, ¿verdad? Este asunto de querer más y más y más, ¿no? Porque pregunta Jesús, ¿de qué serviría acumular toda la riqueza si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Te acuerdas? Lo que enseñaba Jesús. Entonces, de manera muy distinta, más bien lo que enseña es más bien buscar el reino de Dios y su justicia, buscar tener un corazón generoso hacia los demás, ayudar a otros en su necesidad, hacer tesoros en los cielos, confiando que tenemos un Padre que nos cuida y nos sostiene en todas las cosas del día a día, en nuestro sustento del día a día. Y esta semana vamos a ver otro aspecto acerca de esta sección de Lucas que habla acerca de cómo ser un discípulo, qué significa ser un discípulo, lo que algunos teólogos le llaman en el camino, ¿no? Esta sección. Y en esa sección vamos a ver cómo Jesús enseña acerca de esperar su regreso, de aguardar su regreso. Entonces vamos a leer en el capítulo 12, verso 35. Dice así: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabedes que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pues Jesús empieza explicando poniendo una imagen, un cuadro a sus discípulos, algo muy contextual, ¿okay?, de aquella época. Es un doulos, un sirviente, que era algo así como un esclavo que trabajaba para su amo. Pero en esta ocasión pone esta como parábola diciendo, el amo se va a unas bodas, ¿no? Va a regresar al rato en la noche, pero el siervo, el doulos, tiene que estar preparado y listo con todas las cosas para recibirle. Es como cuando tú llegas del trabajo y quieres, no sé, que la cena esté lista y ya sabes, ¿no? Que esté todo preparado y tú llegas, te sientas y te atienden y ya, ¿no? Descansas. Algo así, ¿no? Y el Doblos tenía esta tarea, esta función, esta responsabilidad de estar preparado para ese regreso de su Señor. Ajá. Y esto nos enseña muchísimo a nosotros porque Jesús dice, ustedes también de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cómo tenía que estar preparado este doulos, este siervo? Bueno, para empezar, dice, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Mm? Entonces, un doulos era un sirviente, entonces para servir tenía que ceñirse, ¿no? Algo así como cuando te arremangas o como cuando, no sé, quieres pintar y te pones una ropa especial para pintar, no sé, tu verol o algo así, o cuando quieres cocinar y te pones tu delantal, ¿no? Ahora que tuvimos las posadas, nos pusimos el delantal y estuvimos ahí cocinando, ¿no? Pero algo así, ¿no? La cosa es ponerte con la actitud de siervo, listo para servir a tu Señor. ¿Mm? Pues me encanta porque es exactamente la misma actitud que Jesús quiere de nosotros. El Señor resucitó, ascendió y nos ha dejado a nosotros aquí para servirle. Y quiere que mientras Él regresa, nosotros estemos haciendo eso exactamente, que tengamos la actitud de un siervo, que mantengamos esta actitud mientras Él regresa, que estemos totalmente listos para servirle en lo que sea que nos ponga. ¿Okay? Entonces eso significa estar ceñidos nuestros lomos. Pero también es importante entender que, ¿por qué lo hago? Lo hago porque he sido escogido por Jesús mismo como un siervo para estar en su casa.
Es decir, no es como una esclavitud como en aquella época. Eso solamente es una imagen para explicar algo más profundo. El doulos era un siervo, pero por amor, voluntario. Quería estar en esa casa por amor. Y es recordar, Él quiere que esté con esta actitud de servicio porque me dio el privilegio de estar en su casa, sirviéndole. Es más, no solamente para servirle, como parte de la misma familia. Somos siervos, pero a la vez somos hijos. Y es algo maravilloso, porque un siervo disfruta del servicio a su Señor, pero disfruta de su Señor. Y eso es lo que el Señor quiere precisamente. Quiere que estemos sirviéndole, pero porque mientras servimos, estamos con Él, ¿sabes? Entonces es eso. Recuerda que somos sus siervos. Ahora también aquí en el verso 35 dice que con las lámparas encendidas. Como tú sabes, en aquel tiempo no había corriente eléctrica, ¿verdad? Sino que se usaban lámparas de aceite y el siervo debía estar rellenando continuamente las lámparas para mantenerlas encendidas, ¿verdad? Entonces esto nos habla de cómo el siervo debe estar ocupándose en lo que tiene que hacer mientras regresa a su Señor. Y de igual manera, ¿no? Para nosotros debemos de esperarlo haciendo lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos puso a hacer, que así como una lámpara es ser luz. Y ser luz significa ser un testimonio del Señor. Pablo decía, somos como cartas abiertas, ¿verdad? Pero también Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo. Y en el sentido de que nuestra vida muestra quién es aquel que es la luz, muestra quién es Jesús. Y mientras más claramente le representemos, más va a brillar esa luz. Ajá. Entonces la idea es dar un buen testimonio de nuestro Señor Jesús con nuestra propia vida, pero también a través de la predicación del Evangelio. Todos hemos recibido este mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Así que testimonio no solamente es con nuestra propia vida, es también con nuestras palabras, con ambas cosas. Y, ¿sabes? Así como las lámparas de aceite necesitan aceite para funcionar, nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo para ser un testimonio y para dar testimonio. Y eso es algo bien importante. No podemos ser luz si no somos llenos del Espíritu Santo. Familia, necesitamos aprender a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues pidiéndoselo al Señor. ¿Te acuerdas que decía Lucas 11, 13? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo pidiéndoselo continuamente al Señor. Porque el Espíritu Santo es un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que nos capacita para hacer un testimonio vivos. Es lo que nos capacita para hablar el Evangelio. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu. Pero también, regresando al capítulo 12:35, también nos enseña que debemos aguardarle, ¿no? El siervo debía aguardar, es decir, esperar a su Señor. Y esto habla de atención, de estar, ya sabes, ¿no? En la ventana. ¿Ahí viene? ¿No viene? ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿No? Esta idea de estar atento y a la expectativa de su regreso. Y obviamente también dice aquí, pues velando, ¿no? Nada más pienso, si tienes que estar rellenando las lámparas, no te puedes dormir, ¿verdad? No, no es como que prendas la luz y ay, te acomodas en el sillón un rato mientras él llega. No, tienes que estar checando, todo está prendido, todo está en orden, todo está colocado, va, para que cuando llegue le abra, lo atienda, lo siente y le sirva. Entonces no podía darse el lujo de dejar que se apagaran las lámparas. Imagínate que llegara Jesús y todo está apagado. Tenían que prender, espéreme señor, es que se me acabó el aceite, es que las lámparas están apagadas, híjole, no encuentro con qué prenderlas. Y entonces no podía hacer eso el ciego, ¿verdad? Tenía que estar despierto, tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer. Ahora, esto traducido el día de hoy, de estar despierto y no dormido espiritualmente, habla acerca de esa confrontación en nuestras vidas ante nuestra indiferencia, nuestro desenfado, acomodo, ya sabes, estar bien cómodo, ¿no? Así como en un sillón, pero más bien aquí cómodos pues, en nuestra propia vida.
nuestras propias cosas, incluso amoldados al mundo, haciendo todo lo que el mundo hace, pero no atentos de aquello que Dios nos ha dicho que estemos atentos, ¿no? Ahora también, esto de velar me gusta, porque velar es pues, lo que hace una vela, ¿no? Es como ser una vela, por eso dice velar, ¿no? Y una vela se trata de que todo el tiempo está encendida y no se apaga, ¿no? Y somos en ese sentido como velas, somos como luces en medio de una oscuridad y debemos de mantenernos encendidos, despiertos. Bueno, también dice por acá que a lo mejor no llega a la primera vigilia, sino llegaría a la segunda vigilia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, algunos piensan por el contexto cultural que primer vigilia habla de muy de noche, pero también segunda vigilia habla de madrugada. Entonces Jesús realmente, Él no nos avisó cuándo va a regresar. No se sabe ni el día ni la hora, dice Jesús. Solamente nos dice que estemos atentos y como a lo mejor podría ser más allá de lo que esperamos que llegue, necesitamos tener paciencia. Y eso es algo interesante, porque no es lo mismo esperar a una persona media hora, una hora, esperarla 5 horas, ¿estás de acuerdo? Y para eso se requiere paciencia. Y paciencia es quizá a lo mejor, dicen algunos comentaristas, el carácter más valioso que podríamos llegar a tener como cristianos, que habla acerca de esperarlo con longanimidad, ¿no? Es esperarlo durante un largo tiempo. Y es algo que necesitamos. Y la paciencia, lo que es algo muy interesante, porque también en Pedro lo dice, Santiago lo dice, pero lo que hace la paciencia es obrar un fruto en nuestros corazones. Es un fruto de fe. Porque te ha pasado que de repente citas a alguien y no llega, ¿no? Y estás pensando, no, ya no va a llegar. No, ya me colgó, ya me dejó aquí embarcado, ¿no? Como novia de pueblo, dice. Y necesitas creer para esperar. Y es lo mismo con Jesús. Él quiere que seamos pacientes porque la paciencia perfecciona nuestra fe, purifica nuestra fe, para cuando Él llegue entonces podamos gozarnos con Él. Y necesitamos aprender a ser pacientes. Bueno, y también por último, ahí habla en el verso número 39, acerca de un ejemplo. Dice, si un papá de familia sabe que va a venir un ladrón en la noche, va a cuidar su casa para que el ladrón no mine su casa, o sea, para que no entre de imprevisto. Va a estar alerta. Y lo que dice Jesús es, pues de la misma manera, si sabes que Jesús va a venir como ladrón en la noche, deberíamos estar velando, deberíamos estar alertas. Esa es la palabra indicada, alertas. Ujú. Sabiendo que Él puede llegar en cualquier instante. Ahora también, eso está muy interesante porque a veces no tenemos ese sentido de alerta. ¿Llegará? ¿No llegará? ¿Qué señales hay de su regreso? ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas acerca de esta noticia que surgió en la tele? No estamos tan alertas realmente. De repente no estamos ni siquiera enterados que podrían haber situaciones, ¿no? Que nos desvíen. No estamos enterados de los peligros que atenten en contra de nuestra esperanza o nuestra fe. Simplemente a veces nada más dejamos de esperar. Pero en este pasaje lo que nos pide el Señor es, no, mantente alerta. ¿Mm? Y esto es bien importante, familia, ¿no? Yo estaba pensando cuando estaba estudiando el pasaje en esto, dije, claro, por un lado, alerta de que llegue Jesús, pero por otro lado, también debo estar alerta para que no llegue alguien más a ocupar su lugar. Alerta de que no haya algo que mine mi casa. Y yo estaba pensando en mi casa, en mi hogar, que no haya nada que quiera entrar a mi casa que no sea Jesús, a ocupar ese lugar, a ganarse y a robarse a mis niños y a mi familia, ¿no? Pero también pensando en mi propia persona. No debo de dejar que nadie mine mi mente, que nadie se meta en mi mente que no sea Cristo, que no haya algo que empiece a desviar mi mente, un pecado, una tentación, un estilo de vida que quiera apartarme del Señor, desviarme de esperarlo. Debo de aprender a guardar mi mente, porque la mente es el campo de batalla. Y si mi mente está en otro lado, o si alguien más está en mi mente y en mi corazón, ya no voy a esperar a Jesús. Necesitamos cuidar mucho, mucho, mucho nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, no dejes que nadie mine tu mente, no dejes que nadie mine tu corazón.
Bueno, pero la pregunta de todo esto es, estén preparados, estén preparados. Y la recompensa, dice aquí, es que, dice, bienaventurado el siervo que cuando su señor llegue lo halle velando, despierto, listo, ceñido, con todo preparado, con su luz encendida. Dice, de cierto les digo que él va a venir, se va a ceñir y los va a servir a ustedes. Qué impresionante, ¿no? Es como cuando Jesús le preparaba pescado a sus discípulos. Pensarían ellos, no, vamos a servir al Señor. Pero Jesús dice, no, 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 yo los voy a servir a ustedes. Y esa es la recompensa de Jesús. ¿Sabes? Es algo glorioso que Él quiera a nosotros servirnos y amarnos de esa manera, tu amor. Yo cuando mi pastor me invita a que, vente Josué, vamos a preparar algo ahí en la casa o ahí en la iglesia, ¿no? Más que decir, uy, hamburguesas, que nos encantan las hamburguesas, pero luego lo veo y pienso, me ama, ¿no? Me ama y está quemándose en la parrilla. Claro que le encanta la parrilla, pero ahí lo veo y el trabajo que implica hacer todo ese esfuerzo y todo, y lo único que pienso es gracias, gracias, pastor, gracias por invitarme, gracias por tu cariño, ¿no? Pero ahora lo pienso de Jesús y digo que Él quiera a nosotros servirnos, sentarnos a su mesa, amarnos, mostrarnos ese amor hacia nosotros. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tenemos? Tan maravilloso, tan lleno de amor, tan impresionante tenemos. Pero bueno, la pregunta es esta, familia. Entonces, de todos que estamos estudiando, la pregunta es esta. Si viniera hoy, ¿estás preparado? ¿Estás listo o estás lista? Esa es la pregunta más incómoda del pasaje, yo creo. Porque, ¿sabes? A veces si nos hacemos esta pregunta honestamente, no sabíamos qué responder o diríamos francamente, no. Mira, es que uno no piensa que hoy podría ser tu último día. Uno no piensa en que el día de hoy podría Dios llamarte a cuentas. Sin deberla ni temerla, estar en una cama de hospital este mismo día. Y uno no piensa en esas cosas, ¿sabes? El fin de semana fuimos a orar por una hermanita de la iglesia, mamá de un hermanito que se congrega aquí con nosotros, y estaba en la cama, en el hospital, ¿no? Y estábamos orando por ella, ¿no? Y me surge la intriga, yo, si de un momento a otro estuviera en esa cama, ¿estaría listo? ¿O estaría pensando, ¿sabes qué, Señor? Yo todavía tengo muchas cosas que hacer. Me hubiera gustado servirte más. Me hubiera gustado hacer más. Me hubiera gustado predicar más. Me hubiera gustado dejar este pecado que siempre lo estuve ahí arrastrando todo el tiempo. Me hubiera gustado arrepentirme de ciertas cosas. Me hubiera gustado ser un mejor siervo, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. Me hubiera gustado dejarlo todo por ti, Señor. Me hubiera gustado vivir en pureza y en santidad. Me hubiera gustado, ¿se entiende? Y no lo haces. Y de pronto uno se pone a pensar, uno podría estar en esa cama. A lo mejor uno pensaría, ¿sabes, Señor? Eh, me hubiera gustado haber predicado más de tu nombre a otras personas. Me hubiera gustado servir con mis bienes a otras personas. Me hubiera gustado ser un buen testimonio. El testimonio que hoy tengo está muy mal. Me hubiera gustado, Señor, cambiar esto o aquello. No sé, vivir una vida llena del Espíritu Santo, Señor, en vez de estar dominado todo el tiempo por mi carne. Me hubiera gustado, tal vez, no estar tan desenfadado y cómodo, sino más bien estar esperándote todo el tiempo, Dios. ¿No? No me hubiera gustado estar menos acomodado a este mundo y más bien en la raya junto contigo, allí, al frente de la batalla junto contigo, Señor. No me hubiera gustado no pensar, ya se tardó. Me hubiera gustado estar ocupado de tus asuntos, Señor, no de los míos. Me hubiera gustado estar más alerta a los peligros que enfrento y no tan dejado llevar por todos los peligros que vienen a mi puerta, dejando entrar a cualquier persona ahí en mi corazón y cualquier Dios que no eres tú, Señor. No sé. Pero entonces preguntémonos esto. ¿Estoy listo? ¿No?
A lo mejor como Jesús nos enseñaba, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. Está despierto y alerta para que entréis en tentación. A lo mejor pensar, me hubiera gustado estar más bien orando y velando en vez de estar todo el tiempo dormido. Familia, ¿estás listo el día de hoy? Ahora, creo que estas cosas nos las tenemos que preguntar. ¿Para qué? No para condenarnos, ¿ok? No para condenarnos, sino porque creo que Jesús con estas cosas nos enseña a los que hemos creído en Él y queremos ser sus discípulos a no perder el tiempo, a ser radicales. En verdad, el Señor quiere de un discípulo todo, no quiere a medias algo, no quiere a medias nuestro corazón, quiere que lo sirvamos, que seamos suyos, que nos entreguemos por completo. Entonces, si el día de hoy está tocando Dios tu corazón, estás empezando a pensar, claro, es esto y esto y esto y esto, debería ser, hazlo. Todavía tienes una oportunidad. Me encanta que a lo mejor estamos acá por puritita gracia de Dios y que el Señor nos ha dado otra oportunidad. Y tenemos este chance de decirle, sí, Señor, ahora sí, ¿sabes? Bueno, vamos a la siguiente sección, familia. En el verso número 41 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Es Pedro, ¿no? Él le pregunta una pregunta muy honesta, ¿no? ¿A quién se lo dices? Algunos piensan, es muy elitista, quizá. Pero Jesús le responde de una manera que luego a mí a veces me pasa, porque hacemos preguntas y el Señor es como, y como les iba diciendo, ¿no? Como que Pedro no está entendiendo que es para todos. Pero Jesús le dice algo así como, mira, no tengo que decirte si es para todos o para algunos, más bien la pregunta es hacia ustedes, ¿quién va a ser fiel? No es para quién se lo estoy diciendo, es más bien quién va a escucharme y a responder con fidelidad. Esa es la pregunta, porque realmente todos estamos invitados. Todos estamos invitados a conocer a Jesús, todos estamos invitados a seguir a Cristo, todos. Entonces leamos el versículo 42, dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. ¿Te acuerdas del señor Sheffield? Y dices, ¿what? ¿De quién? La Nana Fine, pues. No vean la serie. Pero el señor Sheffield era el mayordomo, ¿te acuerdas? Y esta palabra mayordomo es eso, es iconomos, es la palabra griega, significa un administrador o un supervisor o un distribuidor de la casa. Es aquel que mantiene la casa en orden cuando el amo no está, el que le sirve a todos los que están en la casa para que el amo no tenga que preocuparse por esas cosas. Ajá. Entonces, yo me acuerdo, pues nada más por ver eso, porque es el único acercamiento que tengan acerca de un mayordomo, ¿verdad? Que él atendía todo para que el amo ahí estuviera en su chamba y sus cosas, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha puesto como mayordomos, ¿sí? Como administradores de sus riquezas, de su palabra, de su evangelio, ¿no? De servirle fielmente, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá sobre su casa para que tiempo le dé su oración? Lo que está mostrando es que a todos nosotros nos ha dado una responsabilidad. Pero pregunta, ¿quién va a ser ese mayordomo fiel y prudente? Aquella persona que asume su responsabilidad como mayordomo del Señor. Y me da a entender que no todos asumimos nuestra responsabilidad. Por eso pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente que cuida y sirve a todos los que están en su casa? Y aquí dice, si bienaventurado es cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que le va a poner sobre todos sus bienes. Lo que está diciendo es que si es fiel recibirá una recompensa cuando el amo regrese. Le pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, él va a recibir un premio, una recompensa. Y esa recompensa es darle mayores privilegios. Y esto también habla de mayores responsabilidades. Es muy parecido a lo que vamos a leer en Lucas 16, donde Jesús habría de decir, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y el que es en lo muy, en lo
El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lo que está diciendo precisamente es que si el mayordomo es fiel, va a recibir una recompensa que a la vez tiene que ver con mayores privilegios, que a su vez conllevan mayores responsabilidades. Pero me encanta pensar en eso porque nos reta, nos dice, nos anima, nos dice, hey, date cuenta que va a haber una recompensa. Si eres fiel en lo poco, en lo celestial, si somos fieles en lo terrenal el día de hoy, en aquellas cosas que nos ha puesto, en lo celestial, imagínate, nos va a dar un lugar privilegiadísimo, con una responsabilidad mucho más grande en lo celestial. ¿Qué será? ¿Verdad? ¿Qué será? Por ahí en la Biblia dice que vamos a estar reinando juntamente con Él. Entonces, ¿de qué se trata eso que tiene preparado para nosotros? ¿De qué tamaño va a ser la recompensa? ¿Verdad? Y eso me ayuda a pensar, pues si Él lo está diciendo es porque quiere entonces que yo entienda que va a haber una gran recompensa más de lo que puedo entender para que el día de hoy sea fiel. El Señor me ha encomendado ciertas cosas. El Señor te ha encomendado ciertas cosas, mi hermano. Para empezar, más allá de lo que hacemos, lo que somos. El Señor nos ha dado su palabra. Y la pregunta es, ¿qué tan fieles somos a su palabra? ¿Qué tanto le obedecemos? ¿Qué tan fieles somos a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado como discípulos? Diría que mi vida lo representa fielmente en mi caminar día con día. Diría que soy un hombre obediente como Jesús lo es. O sea, ¿qué dice tu vida? El Señor te ha dado la palabra para que sepas y sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué tan fiel eres a lo que sabes de la palabra de Dios? Pero no solamente a lo que somos, también a lo que hacemos. El Señor te ha encomendado algo. Todos tenemos cosas que Dios nos ha encomendado. Todos. A lo mejor no necesariamente eres un pastor o algo así, pero a lo mejor eres un padre de familia. A lo mejor eres una mamá en casa. A lo mejor eres un trabajador. A lo mejor eres un hijo, un hermano. No sé. ¿Qué te ha puesto a hacer el Señor? Y qué tan fiel eres a Dios en eso que te puso a hacer. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Dice el Señor, ¿quién es ese mayordomo fiel y prudente? Y es entender esto. Para poder ser prudentes y para poder ser fieles, necesitamos asumir esa responsabilidad. Todos necesitamos asumir esa responsabilidad. Es decir, es cierto, me tocó, lo tengo que hacer. Es la manera en que voy a ser fiel a mi Señor. Y va a haber una recompensa muy grande en la eternidad. Muy grande. De hecho, digo, a lo mejor Dios nos permite vivir varios años aquí en la tierra, pero de hecho, si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos pondrá. Aquí en la tierra incluso. ¿Te ha pasado que mientras más fiel eres, el Señor te va dando más responsabilidades y más grandes privilegios también? Y es eso. A veces uno se la pasa pensando, ¿cómo me gustaría hacer esto? ¿Y cómo me gustaría que el Señor me usara así, así, así? Pues sí, eso está bien, pero necesitamos empezar por ser fieles en esto poquito que tengo bajo mi cargo. Entonces el Señor nos anima a eso, ¿no? Servir con fidelidad, ser mayordomos fieles. Ujú. Y a mayor fidelidad, mayor recompensa, mayor premio. Ahora también, cuando leemos esto, también hay una advertencia. Dice aquí en el verso 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque aquí está la premisa. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué está mostrando aquí el Señor Jesús? Bueno, hay varias posturas de este pasaje bien complicadas, pero te voy a decir la que aprendí de mi pastor Alex Aguad. Hay que entender a quién se lo está diciendo Jesús. Se lo está diciendo a Pedro, pero también se lo está diciendo a todos los judíos que están ahí tratando de seguir a Jesús, ¿ok? Y en aquel contexto,
había personas que estaban sirviendo en el templo. Ajá. Pero por la historia de Israel entendemos que este liderazgo que estaba sirviendo en el templo no era exactamente lo que Dios quería. Era un liderazgo que se había desviado, que ocupaba su función como un medio para obtener sus propias ganancias, codicia, poder, pero también ocupaban esta posición para oprimir al pobre, a la viuda, al necesitado, al huérfano, y ejercían un autoritarismo y aplastaban al pueblo. Y pues de eso trata mucho los profetas menores que estamos estudiando los miércoles, ¿no? Muchísimo habla de Oseas, de Habacuc y todo, y les da esas advertencias bien fuertes. Entonces, cuando habla de esta sección del 45 al 46, está probablemente refiriéndose a este liderazgo, que aunque conoce de la palabra, aunque tiene un liderazgo entre el pueblo, realmente no creen en el Mesías, no son obedientes a Dios, no aman a Dios, al contrario, están totalmente entregados a su carne, a sus apetitos, a sus deseos, a comer y a beber y a embriagarse, totalmente diluidos en el mundo. Y comienzan a golpear a los siervos, a los criados y a las criadas. Los están abusando y oprimiendo del pueblo. Ajá. Entonces probablemente a eso se refiere. Por eso les dice, si el Señor viene y los ve así, dice, los va a castigar duramente y los pondrá con los infieles. Y habla de enviarlos al lago de fuego. Habla acerca del castigo eterno, pero está hablando en el contexto de personas que no son creyentes. Porque no es lo mismo ser un creyente legítimo a una persona que solamente tiene rituales religiosos. Es muy diferente. Más bien aquí tiene que ver con una vida, cómo llevas tu vida, ¿no? Una vida totalmente entregada a tu carne, a tus pasiones, a tus deseos, a tus deleites, totalmente entregado y viviendo en eso, no es una persona que ama a Dios. No es una persona que quizá incluso pueda ser cristiano. Cada quien tiene que evaluarse realmente. Si uno ha creído en Cristo, porque si has creído en Cristo, legítimamente vas a tratar de obedecer al Señor. ¿Mm? Pero bueno, entonces, pero también te decía, pero por otro lado le habla a Pedro, y él sí fue apóstol, él sí fue discípulo, andaba con Jesús, pero a él sería totalmente en contra de la palabra decir que él sería echado en el lago de fuego, porque hemos entendido que la salvación no se pierde, que si crees en Jesús y le sigues, pues, o sea, tienes la vida eterna, ¿me explicó? Pero probablemente entonces se lo está diciendo a Pedro en el sentido de ponerle una advertencia. Pedro, no seas así como estas personas. No sigas ese ejemplo. Si bien no perdemos nuestra salvación, pero tampoco tiene ningún sentido vivir como una persona así. Si el Señor nos ha salvado de nuestro pecado, nos ha rescatado de lo que éramos, de esta basura, esta mugre que éramos antes, sería totalmente incongruente que anheláramos vivir en esas cosas. A pesar de que tenemos de repente nuestras fallas, nuestros tropiezos y todo, pero no es lo mismo eso a decir, como antes. Entonces, Pedro, no sigas ese ejemplo. Aquí a lo mejor sería bueno hablar de que Pedro era o fue un líder realmente como discípulo, ¿verdad? Jesús lo convirtió en un apóstol. Y Pedro habría de ser un ejemplo para toda la iglesia, en la primera iglesia. Y en ese sentido es bien interesante porque creo que lo podemos aplicar al liderazgo el día de hoy. Ujú. Los pastores y líderes de las iglesias del día de hoy, ¿sabes? Debemos de cuidar mucho esto. Que, ¿sabes? No basta con conocer la palabra, no basta con enseñar la palabra, debemos vivir conforme a la palabra. Ujú. Porque de esto se nos va a pedir cuentas a todos los que estamos de alguna manera sirviéndote en la iglesia, en las iglesias. Y esto es una gran responsabilidad, pero gran responsabilidad. Si nosotros estamos haciendo cosas para Cristo, pero no vivimos una vida legítima de obediencia ante el Señor, entonces pasa lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:12. Si sobre este fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciera en la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que está diciendo es que un pastor o un líder en una iglesia tiene tanta responsabilidad de que, aunque está haciendo muchas cosas para la iglesia, si no ama a Dios, si no obedece a Dios, todo es puro heno, madera, hojarasca, no sirve para nada. Pero para nada. Todo lo que pensó que estaría construyendo realmente es pura basura, cosa que se va a quemar. ¿Mm? Entonces, ora por tus líderes, ora por tus pastores, te lo suplico, por favor. ¿Mm? Ahora, también, esto, aunque habla para líderes, ¿sabes? No significa que sea solamente para líderes, no sea para mí tampoco, como parte de la iglesia. Porque honestamente, muchas veces nosotros hacemos cosas para el Señor pensando que, uy, ¿cómo le estamos sirviendo al Señor? ¿Qué tantas cosas estamos haciendo para Dios? Pero pensemos exactamente el mismo principio. Si yo no obedezco a Dios, todo lo que yo pueda hacer por Dios es puro heno, madera y hojarasca. No tiene valor alguno si yo no estoy caminando con el Señor en obediencia. No significa que no seamos salvos o que perdamos la salvación, porque dice, si bien será salvo, aunque así como por fuego. Pues vamos a llegar al cielo, vamos a poder darle gracias al Señor por estar ahí, pero todo lo que hicimos va a ser quemado. No tiene sentido. ¿Para qué entonces esforzarnos tanto el día de hoy? Solamente para que en aquel momento lleguemos y no tengamos ninguna recompensa. Eso sería bastante azote, ¿sabes? Entonces creo que esto nos lleva a pensar en esto. El Señor quiere que asumamos nuestra responsabilidad como líderes y como creyentes en Cristo. Ahora, en el verso 47 y 48 dice que, ¿qué pasa con el siervo que conoce la voluntad de Dios y no se preparó? Aquí ya no habla de una persona opresora hacia el pobre necesitado y la demás iglesia, ni tampoco una persona que esté entregada a sus apetitos y a su carne. Aquí solamente dice que una persona que conoce la voluntad de Dios, pero que no se prepara, simplemente que no está alerta esperando a su Señor, ¿ah? Y que no hace conforme a su voluntad. O sea, no es que haga todo mal, pero tampoco está esperando al Señor, no es su voluntad. ¿Qué pasa con ellos? Dice aquí, recibirá muchos azotes. Recuerda, es una parábola, o sea, no es que vas a llegar al cielo y te va a azotar, ¿ok? No es eso. Pero yo creo que en el contexto de 2 Corintios 5 habla de que como creyentes un día vamos a ir al tribunal de Jesús, a lo que conocemos como el bema de Cristo, y vamos a entregar cuentas. Y si no estamos asumiendo nuestras responsabilidades, esperando al Señor, entonces, pues no vamos a tener recompensa. En 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, eso pasa. A lo mejor conozco la voluntad de Dios, conozco la palabra, yo creo que es el caso de Semilla, que la mayoría conocemos bastantito la palabra, ¿verdad? Pero si no estamos esperando y haciendo su voluntad, vamos a perder recompensas. Te digo que eso va a ser un buen azote. Yo no quisiera pasar la eternidad sin ninguna recompensa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y el último caso dice, pero ¿qué pasa con aquellos que pues no sabemos si pues la regamos? ¿No? Bueno, no significa que el Señor va a decir, ay, como no sabías, no hay problema, entonces pobrecito, es que no sabía la palabra. No, dice aquí, será azotado, pero poco. Entonces no significa que diga uno, ay, pues si se trata de eso, entonces mejor no aprendo nada para que no me llame a cuentas, ¿no? Porque el que mucho sabe, mucho se le demanda, es mejor no sé, ¿no? Pero te va a llamar y te va a decir, tú sabías que tenías que saber. Entonces te va a dar unos buenos azotes, en el sentido de que no va a haber recompensa. No se trata de eso, familia. No se trata este, como evadir cosas. Se trata más bien de darnos cuenta que puedo asumir eso y obtener mi recompensa celestial. Pablo decía, yo pongo los ojos en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y corro a la meta con todas mis fuerzas. De eso se trata. A mí me encantan las carreras, ya sabías. Y me encanta porque los atletas siempre están pensando, algunos no, pues es que el premio está bien gordo, pero algunos dicen la medalla, algunos dicen, no, es que voy a ser el corredor más rápido, ¿no?
como sea, están pensando en la meta y en el premio que se van a llevar si ganan. Y bueno, dieta rigurosa, disciplina rigurosa, entrenamiento riguroso, todo lo dan para ganar el primer lugar. Y tú y yo estamos entendiendo que nuestro premio es Cristo, que nuestro premio son todas estas recompensas que nos va a dar. Vamos a decir, vale la pena el sacrificio, vale la pena la disciplina, vale la pena que yo, en verdad, renuncie a todas las cosas para poder correr la carrera con toda libertad, poder hacer la voluntad de Dios y tendré un gran premio en los cielos. Familia, te animo. No se trata de decir, no, mejor no. No, al contrario. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús, con todas nuestras fuerzas y nuestra alma y nuestro corazón, amando al Señor. Bueno, ahora también, aquí está, el que mucho sabe, mucho se le demanda. El que se le dé mucho, mucho se le va a demandar. Familia, estamos en semilla de mostaza. Alguna vez alguien me dijo esto a mí. Nosotros estudiamos la palabra todos los domingos, todos los miércoles. Conocemos la doctrina. La mayoría de ustedes podría dar una clase bíblica, porque conocemos la palabra, familia. Pero estamos en un lugar muy peligroso, porque si conocemos la palabra, el Señor quiere entonces que vivamos de acuerdo a lo que se nos ha dado. La pregunta es, ¿vivo de acuerdo a lo que se me ha dado? ¿O estoy evadiendo responsabilidades? ¿O estoy ignorando? ¿Me estoy haciendo pato, verdad? Entonces, fíjate qué importante. No vamos a poder llegar al cielo y decirle, no, yo no supe. No, en Semilla me lo dijeron todos los domingos. Ah, cómo me repetían las mismas cosas. ¿Y por qué no lo hice? Familia, conocemos la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, aprendamos a asumir esa responsabilidad, a ser valientes. Te digo que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Bueno, ahora, ¿qué significa todo esto que estamos viendo a la luz de Lucas? ¿Qué significa ser un discípulo? Ser un discípulo significa fidelidad absoluta. Entregarme por completo. No hay medias tintas, no hay como que ignoro, como que me doy la vuelta, como que me hago pato. Se trata de entregarlo todo por mi Señor Jesús. Eso es. Si no asumimos la responsabilidad, ¿sabes? No es que el Señor nos amenace de, pues entonces azote, ¿no? No es amenaza. Más bien es que si lo vemos como amenaza es que no estamos entendiendo quién es Dios, cuánto nos ama, el valor que tenemos para el Señor, lo que el Señor nos ha dado. No estamos entendiéndolo ni valorándolo. Digo que el Señor nos sacó de la basura y nos ha puesto en su mesa. Y a veces perdemos de vista eso y no valoramos y no caminamos con el Señor. Incluso vemos como una amenaza. ¿Con qué quieres que limpie tu casa? ¿No? ¿Con qué quieres que haga esto y lo otro? Pero no estás entendiendo que estás en la casa, brother. Que estás en la mesa, que estás sentado con tu Señor, que estás a la mesa de tu Señor. Entonces no es una amenaza, al contrario, es un privilegio. Es un privilegio y es realmente un gran honor. Es un gran honor, aunque sea sacar la basura de la casa, ¿sabes? Del Señor. No importa. Entonces, veámoslo como algo, como lo que es, algo bueno. Y vamos a los dos últimos puntos en el verso número 49. Fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estas palabras son muy fuertes del Señor Jesús porque está diciendo, yo vine a juzgar a todos con fuego, vine a incendiar este mundo por completo en mi juicio y cómo quiero que ya esté quemado. Así lo dice Jesús, como lo estás escuchando. Y de repente cuando escuchamos esto decimos, ah, caray, ¿no? Que no, que era, que todo peace and love y relax, gracia y, pues sí, pero es que la gracia no significa que no sea justo. Y Jesús es completamente justo también, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, lo que está mostrando aquí es el Señor, por supuesto, viene a perdonar, a salvar, a rescatar lo que se ha perdido, pero también a juzgar a los que no creen en Él. Y Él viene a hacer un juicio. Ujú.
Y Él va a pagar el castigo por nuestros pecados. Bueno, Él pagó nuestro castigo por los pecados en la cruz, ¿sabes? Fue bautizado pues, en el juicio de Dios para que tú y yo tengamos libertad y perdón de pecados, pero los que no creen van a ser juzgados por ese juicio. ¿Mm? Entonces lo que dice Jesús en el 51 es, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Qué raro, ¿eh? Pero chécate lo que está tratando de decir. Lo que está diciendo es que cuando uno se propone ser fiel al Señor, un mayordomo fiel, una persona que vigila y se mantiene atento al regreso de su Señor, va a haber disensión con aquellos que no. Todo el tiempo va a haber desacuerdos porque tú quieres caminar con el Señor y por eso tomas ciertas decisiones y vives de cierta manera y haces ciertas cosas, pero aquellos que no están en contra tuya, incluso aunque estén en tu propia casa, todo el tiempo van a estar en contra de ti. Y parece partido de fútbol, ¿no? 3 contra 2 y 2 contra 3. Pero básicamente la pregunta de Jesús es, ok, eso va a pasar, pero tú ¿de qué lado estás? Porque el Señor viene a salvar a lo que se ha perdido, al arrepentido y todo, recompensa, pero viene a juzgar a aquellos que no. ¿De qué lado vas a estar? Así de simple. Ahora, estas dos imágenes son dos imágenes de los profetas, Malaquías y Miqueas. En Malaquías se mencionó que vendría el Mesías como fuego, y este fuego purificaría a los que son de él, pero a los que son fieles, pero consumiría a aquellos que son desobedientes y no aman a Dios. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado estás? Y en Miqueas también el profeta mencionó que Dios juzgaría a su pueblo y que debía el pueblo elegir a quién seguir. Y Miqueas dijo, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miqueas decide por Dios con fe. Y esto también es para decirnos, ¿y tú qué vas a decidir? Y por último, en el verso 54, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís ese tiempo. Está hablando muy fuerte a su pueblo porque, ¿sabes? O sea, estudiar el clima es una labor ardua, hasta los del sistema meteorológico a veces no la atinan. Y sin embargo, dice, ustedes lo estudian y dicen, va a llover y llueve. Dice, ¿cómo le hacen? Lo saben y conocen estas cosas bien complicadas. ¿Cómo entonces no pueden distinguir que el Mesías ha llegado cuando tienen una nube tan grande de testigos? Tienen la escritura, estaba escrito en la profecía cómo habría de venir el Mesías, qué habría de hacer el Mesías. Todas las señales están cumplidas en Jesús y aún así no quieren distinguirlo. ¿Cómo no pueden distinguir ese tiempo? Todo lo que dijo Malaquías y Miqueas se ha cumplido. ¿Por qué no lo distinguen? Y dice, porque son unos hipócritas, porque están actuando realmente. Ustedes no aman a Dios, no están esperando al Mesías. Qué fuerte. Porque yo si me la aplico, me la autoaplico, pienso, ok, yo no quiero parecerme a estas personas que conocen de la escritura, se saben la profecía y todo, y aún así, ¿no? Como ellos, no distingo que el Señor Jesús ya está aquí, entre nosotros. ¿Sabes? Ahora, en el verso 57 dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Está diciendo, es más, no solamente no distingues si ya llegó el Mesías, no distingues ni siquiera entre lo malo y lo bueno. ¿Y eso que tienes la escritura? Difícil. Entonces les dice, cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Lo que está diciendo básicamente es, el juez llegó, Jesús es el juez. Y el juez ya se los está llevando rumbo al juicio. Y le está diciendo una recomendación. Antes de que llegues a este lugar de no retorno, ponte a cuentas con el juez. Pídele perdón. Y yo creo que esa es la última parte que vamos a reflexionar.
Si sabes que no estamos siendo fieles, si sabes que no eres un mayordomo fiel, si sabes que no estás esperando al Señor, que estás haciendo de tu vida lo que tú quieres, es momento de ponerte a cuentas con el Señor antes de que pase ese momento. No tienes por qué llegar así a ese lugar. Puedes pedirle perdón al Señor, pedirle arrepentimiento, pedirle perdón y ser fiel. ¿Sabes? En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces la pregunta es, si vengo a Jesús, ¿voy a ser perdonado? Sí. Y Él te puede hacer un hombre y una mujer fiel al Señor. ¿No te encanta la idea? Pero si no quieres, tú mismo vas a cosechar las consecuencias. Entonces la pregunta es, ¿no quieres ponerte a cuentas con el Señor? Te invito a que en verdad lo hagas. Que puedas ir a tu casa, tomarte un tiempo y pedirle perdón al Señor. Señor, no he sido fiel. Señor, no te he estado esperando. He estado entregando mi vida a todo lo que viene y no a ti. El Señor, no estoy siendo diligente con lo que me has encomendado, no estoy siendo obediente. Ponte a cuentas. El Señor puede ser un hombre fiel, una mujer fiel en ti. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre nos aconseja, Señor. Siempre nos endereza, siempre nos guía. Precioso Señor, gracias por esto. Y también gracias por tus misericordias, porque sabemos que hemos fallado muchas veces, pero también confiamos en un Dios lleno de perdón y amor. Tú eres ese Dios. Te pedimos que si alguno entre tu iglesia aquí el día de hoy reconoce su pecado, tú le perdones y le limpies por completo, le levantes y le hagas ser una mujer u un hombre fieles a ti, Señor. Ayúdanos a esperarte con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos has encomendado. Y Padre, también llénanos de tu espíritu, porque es lo único que puede darnos el poder para servirte fielmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.